Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 11 de noviembre, aquí en Política con Carreño. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, descansado, tranquilo. Hoy vamos a hablar del presidente Boric. Yo estuve hurgueteando este fin de semana en mis apuntes, en mis columnas, y me encontré con una columna que fue publicada en los diarios uruguayos, revistas, ¿no? En Cultivarte y Agesor, el lunes 18 de marzo de este año, hace 8 meses, vamos para 9 meses. Y el título de la columna, un fracaso llamado Gabriel Boric. Y yo dije, un fracaso del presidente con ese nombre llamado Gabriel Boric en marzo de este año. Yo ya pensaba y tenía la certeza de que este gobierno era un fracaso, el presidente un fracaso. Y dije, bueno, voy a comenzar mi programa del lunes con esta reflexión, con esta columna, y luego comentar, entregar mi pensamiento, mi opinión, para el debate, por supuesto, sobre lo que ha sido en realidad el, el gobierno de este presidente, lo que ha sido él como presidente, a la luz de lo que hemos recorrido en estos 8 meses desde la columna publicada en Uruguay. Y bueno, y cuáles son los pronósticos para lo que queda, 14 meses, ¿no? de su gobierno. Entonces dije sí, voy a centrar mi programa del lunes en el presidente Gabriel Boric. Y para ello les voy a anticipar entonces esta columna, ¿no? Mostrárselas, que ya tiene varios meses, 8 o 9 meses casi. Yo escribí el lunes 18 de marzo de este año. El presidente Gabriel Boric cumplió 2 años en la moneda. Le quedan, para desgracia de Chile, 2 años más. Un aprendiz de discursos universitarios callejeros, sin experiencia de ningún tipo, ni siquiera laboral, que inexplicablemente, desde todo principio racional, se hizo del poder, acompañado de una patota igual o peor que él. Su mala fama entre los chilenos, reconocida en todas las encuestas, que lo reprueban tanto a él como a su gobierno, no es un acaso. No puede ser un acaso que en estos 2 años 65% de la población o más lo rechace. Y las razones van desde la percepción que se tiene de su persona a su labor presidencial. Se instaló exultante
en palacio, junto a su pandilla. Escoteros en excursión. Niños traviesos. Cofradía arrogante, ignorante, mediocre y desguayangada. Declararon a los cuatro vientos que eran políticos moralmente superiores a todo lo visto y conocido de la historia política del país. Refundarían, por lo mismo, Chile. Comenzaba así la era Gabriel Boric y su coalición de agresivos, fanáticos y destemplados monos peludos, como un día les llamó una de los suyos, la ex presidenta del PPD, Natalia Piergentili. La Moneda iniciaba así, el 11 de marzo de 2022, el gobierno de los monos peludos. Los mismos monos peludos que habían disfrutado y aplaudido la destrucción del país durante el estallido delincuencial de octubre de 2019, cuando varios de ellos eran diputados de la República, porque había que construir un nuevo Chile. Ahora eran los encargados de entregarle a la gente la felicidad prometida, mientras se saqueaban y quemaban las ciudades. Y más tarde, las promesas de campaña presidencial. Pero los monos, lo sabemos, son juguetones y agresivos, según su clase. Y los sueños prometidos de un país hermoso, justo e igualitario se esfumaron entre sus juegos, peleas y mentiras. En estos 2 años, el deterioro moral de Chile se hizo dramático. La corrupción invadió la esfera pública y penetró como nunca los distintos poderes del Estado. Un cataclismo cultural, económico, político y social erosionó el país de tal forma que su recuperación tardará algunas generaciones. Los monos peludos de Piergentili, los frente amplistas deschavetados, los comunistas
impertérritos en su mentira ideológica, y el pobre diablo socialismo democrático se sumó a la destrucción del país, olvidando sus 30 años de concertación. Tienen Chile entregado a la suerte del sálvese quien pueda. Gabriel Boric, como un gran sultán, vive en su país de las 1001 noches, rodeado de sus adláteres que usufructúan, como él, del poder omnímodo, alejado de la dramática realidad que vive el pueblo, cada vez más empobrecido, cada vez más vulnerado por su indolencia, cada vez más asesinado por las bandas criminales que entraron y entran y salen del país, como Pedro por su casa. Pero, ¿qué más se puede esperar de una persona que, desde su cargo de presidente de Chile, le da pensiones de gracia a homicidas, pedófilos y delincuentes que quemaron y saquearon el país? Un presidente que se elogia a sí mismo y a su gobierno sin ruborizarse siquiera cuando afirma que el país está mucho mejor que al inicio de su mandato y que sus ministras Camila Vallejo y Carolina Toá, figuras epónimas de la arrogancia, el engaño y la mentira, replican con la tranquilidad que les da el cinismo del poder. Sí, Gabriel Boric responde a un nombre que lo retrata de cuerpo y alma: fracasado. Si hasta la propia OCDE, en un informe con datos de 2022, señala que solo el 29% confía en su gobierno, lo que significa 18,5% del promedio de los países de ese foro. La tercera, del día sábado 16 de marzo de 2024. Hoy, la aprobación a su gobierno es de 27%. Fracasó como estudiante, no terminó la carrera de Derecho. Es, por lo tanto, un egresado de cuarto medio. Fracasó como diputado. Su labor fue boicotear el gobierno de Sebastián Piñera y apoyar el vandalismo social. Fracasó como presidente de la República. Es un fracasado. Esa fue, amigos, mi columna de este día 18 de marzo, un día lunes, que se publicó allá en Uruguay.
en Cultivarte y en Agesor. Yo pensé, como dije en la presentación, han transcurrido 8 o 9 meses. Ni nada ha cambiado. Es decir, sí, ha cambiado para peor. Claro. Entonces, menos de un año después, y cuando bueno, enfrenta los últimos 14 meses de su mandato, nada en realidad ha cambiado. Por el contrario, el fracaso se ha establecido como el símbolo de su gobierno. Un gobierno que a esta altura es pura inercia, amigos. Pura inercia. Sabe que no tiene nada más que hacer. Y bueno, y esperar solamente que el tiempo transcurra. Sus promesas de campaña, que fueron muchas, fracasaron todas o resultaron ser una pálida sombra de lo prometido. Del CAE. El pago de la deuda histórica de los profesores. La reforma de pensiones. El fin de las AFP. En fin. Sus promesas, las que han avanzado un poquito, son una pálida sombra de lo prometido. Entonces, sí. Y fíjense, el único año en que hubo un superávit fiscal fue el año 2022, ¿no? ¿Y por qué? Porque la ley de presupuesto para ese año fue aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera. El único año en que hubo superávit fue ese año, en que la ley ya estaba aprobada, donde había cordura, había conocimiento. Pero a partir de ahí, nunca más hubo superávit. Porque el año 2023, el déficit ya fue de 2,4%. Así es. Otro dato importante, porque estamos en el terreno de los números, de las cifras, ¿no? Otro dato importante, el año 2010, la deuda bruta del país era inferior al 10% del PIB. Y los ahorros que el país tenía para contingencia, ¿verdad?, era del 5% del PIB. Hoy, la deuda, hoy, en este minuto, la deuda es de 41%. Y la tendencia es que va a subir más. Y posiblemente puede llegar al 45% del PIB.
es decir, estamos completamente endeudados, ¿ya? Y el fondo para contingencia es apenas de 1,4% si es que Mario Marcel no sigue apoderándose de estas platas, ¿no? Claro, claro que sí. Y los intereses de esta deuda, que puede llegar, como dije, al 45% del PIB, los intereses son de 5.000 millones de dólares anuales. Estamos completamente endeudados porque no hay plata. Y los ingresos del cobre, que el cobre ha sido bastante generoso desde hace un tiempo, que está por sobre 4,2 la libra, ¿no? Bastante. O sea, pocos gobiernos han disfrutado de un cobre tan generoso. Pero ese cobre, esas ganancias, porque Chile está produciendo poco cobre, esas ganancias no van a alcanzar ni para pagar la deuda, o sea, los intereses de la deuda. Estamos completamente arruinados. Completamente arruinados. Si solo de intereses son 5.000 millones de dólares y la deuda puede llegar a 45% del PIB. Estamos fritos. Y yo hablaba de esos fondos de contingencia. Son fondos de contingencia para atender a la sociedad, ¿no? En caso de ocurrencias dramáticas, de crisis dramáticas, como las que provoca un terremoto o un descalabro económico mundial, como el que ya vivimos, ¿no? Con la crisis asiática en periodo de Eduardo Frei. Para eso están estos fondos, que son fondos de emergencia, para poder enfrentar precisamente estas catástrofes, terremotos, grandes inundaciones, o estas crisis económicas internacionales que descuadran las economías de todos los países. Pero resulta que el gobierno de Boric no ha tenido nada de esto. No ha habido, gracias al buen Dios, ningún terremoto, ni grandes catástrofes a nivel nacional. Ni siquiera pudieron tomar cuenta de los incendios aquí en Valparaíso. Tampoco ha habido grandes crisis económicas internacionales. Nada de esto ha ocurrido. Y no hay fondos. No hay plata para emergencia, ¿no? No tenemos. Y bueno, para felicidad nuestra nada ha ocurrido. Y esperemos que ninguna tragedia ocurra, porque nosotros sabemos que no hay gobierno que no haya sufrido algo. Este no ha sufrido nada de ese tipo. Somos nosotros los que hemos sufrido con él todas las consecuencias de su ignorancia, sobre todo en términos económicos, con un ministro de Hacienda, un equipo de economía de lo peor que hemos tenido. Marcel, Grau. Así que, pero, como el gobierno ya se gastó todo, ahora se está gastando estos fondos de emergencia. Claro. Y Mario Marcel ya le ha pasado la mano en 3 momentos a estos fondos. El primer momento en que metió la mano fue en enero, me parece, ¿no?
claro, en enero. Retiró de estos fondos de emergencia 800 millones de dólares. Luego le pasó la mano, otra vez, en junio ahora. 607 millones de dólares. Pero como necesitan más plata para seguir despilfarrándola, porque no hay dinero, estamos en déficit permanente fiscal, no tenemos ni uno de superávit, nada. Bueno, ahora en octubre, el señor Mario Marcel le pasó la mano de nuevo a estos fondos, 1.000 millones de dólares. Es decir, roguemos a Dios Todopoderoso, amigos, que no ocurra ninguna desgracia porque no hay plata. Esa es la realidad de este gobierno. Por eso yo digo, este es un presidente fracasado. Esa es la palabra que mejor se le puede colocar como etiqueta a Gabriel Boric. Presidente fracasado, ¿no? Entonces, claro, no habrá plata si ocurre alguna tragedia ni para comprar una plancha de zinc, amigos. En cuanto a esto, en cuanto Mario Marcel le pasa la mano al fondo, a estos fondos de emergencia, la inflación de octubre fue de un 1%, lo que proyecta una inflación anual de 4,5 o más por ciento. O sea, todos los pronósticos del gobierno se van a las pailas. Una cesantía galopante que es camuflada con contratación de miles de funcionarios en el empleo público, con sueldos bastante buenos y un costo enorme para el Estado, o sea, para usted y para mí. Con un empleo informal que ya está en el 27%, o sea, el 27% de los trabajadores chilenos tienen un empleo informal, o sea, no aportan nada al Estado. Tampoco pagan sus imposiciones. Entonces seguramente el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos el día de mañana. Esa es la realidad económica social que ha implementado el gobierno de Boric. Cero crecimiento en septiembre. Cuando todos los economistas le venían advirtiendo desde hace mucho tiempo que ninguna de las proyecciones de Mario Marcel eran atinadas, acertadas, que eran todas ellas condenadas al fracaso, y así está ocurriendo. Entonces, claro, ese es el legado, amigos. Un país completamente desfondado, sin dinero. Ese es el legado de Gabriel Boric y su gobierno para los próximos presidentes. Es un fracaso completo. Esto es apenas una síntesis de lo económico, ¿no? Sin plata en las arcas fiscales para nada. Endeudamiento astronómico. Y como dije, el cobre generoso, pero no se nota. Porque este cobre en realidad lo que hace es marcar una diferencia notable entre aquellos que están ligados al cobre, como los altos ejecutivos, en fin, como los trabajadores del cobre, que tienen bonos millonarios, y la realidad suya y la mía, que no somos dependientes del cobre, que no vivimos del cobre.
Una vez yo dije en un programa que eso de que el cobre es el sueldo de Chile, mentira. Nunca fue, es un engaño. El cobre es el sueldo de los trabajadores del cobre que ganan muy bien y de los altos ejecutivos, no de nosotros. Nosotros vivimos en otro país, no en el país del cobre. Así que digamos las cosas como son. Yo diría que la realidad que le espera al próximo gobierno es muy dramática, esta realidad económica. Sin duda. ¿Y la salud? Bueno, la salud. Otro fracaso. Al margen de, por supuesto, de todos los escándalos de corrupción. Fíjense que a junio de este año ya habían muerto más de 17.000 chilenos esperando una atención médica. En cuanto 3 millones de chilenos esperan en lista de espera. La redundancia aquí vale mucho la pena. 3 millones de chilenos esperan en lista de espera ser atendidos. Los hospitales no tienen plata para llegar a fin de mes. Ustedes se han enterado por la prensa. Los médicos ya reclamaron que no pueden operar porque no tienen los insumos para operar. Esa es la realidad de la salud pública con este gobierno. Claro. ¿Y en educación? Bueno, en educación otro fracaso. Comenzando por la promesa de campaña a la cual yo me referí. El CAE, la deuda histórica de los profesores y los colegios emblemáticos convertidos en centros activistas y fábricas de bombas Molotov. El traspaso de los colegios municipales a los SLEPs, un fracaso rotundo. Y aquellos que han sido, sí, efectivamente traspasados, no han funcionado. Otro fracaso. No hay vacantes en muchos colegios. Hace poco yo comentaba eso. Ahora, esta semana pasada. Estudiantes cada vez tienen menos clases por diferentes motivos. Un paro de esto, una huelga por allá, otra por acá, un funeral narco, cada vez menos clases. Y el déficit de profesores. No solamente por los malos sueldos que se pagan y por el deterioro social, sino también porque el profesor ya no quiere, el muchacho ya no quiere postular a una carrera de pedagogía porque luego tendrá que enfrentar a alumnos violentos, agresivos, a padres violentos, agresivos que van a atentar incluso contra su propia seguridad. Eso es otro legado de este gobierno. Cuando se habla de punir a estos supuestos estudiantes, fabricantes de bombas Molotov, o que han sido expulsados por la ley, ¿verdad? Esta es la ley de seguridad, ¿no? En las escuelas. Y se les quiere quitar ciertos beneficios. Ahí aparece el ministro Cataldo diciendo que no, que él no está de acuerdo. Es decir, hay un apoyo a todo este lumpen que frecuenta las escuelas diciendo que es estudiante, pero es lumpen.
Ningún estudiante va al colegio a fabricar bombas Molotov. Me disculpan, amigos. Bueno, esto es el legado, pues, otro legado en la educación. Y vamos sumando, ¿no? En seguridad. Otro fracaso más. A lo que ya conocemos en términos numéricos, y al escándalo que significó la salida de Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ofrecido por toda la plana mayor de la moneda como chivo expiatorio a la sociedad para salvar a Carolina Toá, ¿no? Porque eso fue la renuncia o pedido de renuncia, porque Boris ahí, el gobierno un día dice que Boris le pidió la renuncia, después al otro día que él renunció, en fin, eso ahora ya importa re poco. Importa que Eduardo Vergara fue el chivo expiatorio para proteger a Carolina Toá, que además culpó al presidente de todo, porque ella dice que le contó todo al presidente. Así que si le quieren culpar a ella, le tienen que culpar a él porque él es el jefe de ella. ¿Está claro? Bueno. Y la cosa va peor, porque ahora nombró a Carolina Leitao, la exalcaldesa de Peñalolén, mi comuna, que sabe tanto de seguridad como yo de chino o de japonés. Y bueno, soy peñalolino hace 34 años, desde que regresé a Chile y compré una casa aquí en Peñalolén, una comuna muy linda, ¿no? Y puedo dar fe de que su administración, la administración de Carolina Toá después de 12 años, fue un fracaso en términos de seguridad, sin comparación con otros alcaldes que ha tenido la comuna. Ahora, para no aburrirlos con tantos números, les recomiendo la lectura de la tercera del sábado, de este sábado que pasó, ¿no? Ahora, en la página 42, bajo el título Las cifras delictuales de Peñalolén en los 12 años de Leitao. Un desastre lo que ustedes van a leer ahí. Y esta señora llega a hacerse cargo de su seguridad y de la mía, de la seguridad de Chile, ¿no? ¿Qué sabe ella de cómo combatir el crimen organizado? De cómo combatir el narcotráfico, de cómo combatir las bandas delictuales. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe Carolina Leitao de la seguridad en las fronteras? Del lavado de dinero. ¿Qué sabe Carolina Leitao de todo esto? ¿Qué es lo que aqueja a Chile? Nada. Carolina Leitao está ahí porque es otro de los pitutos. Otra de las promesas incumplidas de Boric. Es un pituto. Había que rescatarla. Al final todos los que terminan su periodo o fracasan en alguna candidatura van a ocupar una embajada o algún cargo de este tipo. Su cargo es puramente político. Otro fracaso más, amigo. ¿Para qué seguir con otras áreas? Gabriel Boric es un presidente fracasado. Su legado será su fracaso, que tendrá repercusiones irreparables para Chile. Los 14 meses que le quedan o algo más será un gobierno de inercia, como dije, un gobierno que va a seguir moviéndose porque, bueno, por ese principio, no tiene nada que aportar.
no tiene nada que ofrecernos, no tiene tiempo, ni recursos, porque ya se lo farrearon todo, ya se lo gastaron todo, ¿no? Y los pocos recursos que estén por ahí, bueno, se gastan en tonteras. Contratación, por ejemplo, de nuevos empleos públicos, eso es importante para el proselitismo político, ¿no? Se gastan en montar oficinas ridículas, como esta de estudio de género en el Ministerio de Energía, una oficina de estudio de género en el Ministerio de Energía, o pagando cursos sobre acoso sexual en el Ministerio, en la Subsecretaría de Interior. O sea, el cargo que está ocupando en este momento Carolina Leitao, la subsecretaría. Entonces se gasta plata en esas imbecilidades, claro, por citar apenas algunos ejemplos, ¿no? Claro, y gastos menores como asado buenos allá en Cerro Castillo. Bueno, así está la cosa, amigo. Y en cuanto a todo esto, doña Javiera Martínez, que según Mario Marcel es la mejor directora de presupuesto que ha habido, en cuanto se expone sobre estas platas en la Cámara, ella come pizza. Una ordinariez que no tiene nombre. Este es un gobierno, de verdad, fracasado, ordinario, vulgarote. No tiene nombre, no tiene nombre. Fracaso en todos los frentes, amigos. Bueno, les aviso que lo último, ¿no? Que a partir del domingo, o sea, yo estoy grabando ahora a las 12:34, a partir de hoy, el servicio público, ¿no? De tren, bus, el tren NOS, estación central, aumentó 10 pesitos en toda la región metropolitana. Y ahora, sobre esta salsa, yo realmente ya perdí la cuenta de cuántas veces ha subido todo esto, la locomoción pública. Y pensar que por 30 pesos estos monos peludos quemaron y saquearon Chile. Y ahora no sé cuánto ha subido, ¿no? Ahora, respecto de otras salsas, usted y yo las conocemos porque usted va a la feria como yo, va al supermercado como yo, o a lo mejor va a comprar al boliche de la esquina, ¿no? Así que ya sabe, las alzas horribles. Bueno, y vayan juntando platita, amigos, para el gas y la parafina de este invierno. Nos vemos mañana martes, amigo. Retomamos la agenda, ¿no? Gracias por su compañía y cuídense, que lo pasen bien.